Después de proyecto durante 18 años fue funcionario. A vos te digo que te estás equivocando. No estás siendo inteligente. Lo vas a hacer crecer. Estás despertando una nueva etapa contracultural del peronismo. Y te voy a decir una cosa. Lo típicamente argentino no sos vos. Adelante. Política y actualidad con una visión radical. Con Carmela Moró, Pablo Di Biase. Saluden a los amigos que nos están viendo en vivo. Producción general, Edith Viera. Difusión y redes, Juan Manuel Comenten, Carlos. la idea es que comenten. Adelante. A eso. Esperamos sus comentarios para los entrevistados y poder Necesitamos feedback. ponerle onda. Pongámosle onda. Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Carmela Moró. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo dice usted que le va, señora? Muy bien, señorita. ¿Cómo Bien, dice usted que le va, Pablo. señorita? Muy Se bien. cumplieron 35 años. Se cumplieron 35 años de la recuperación democrática de aquella elección que llevó a Alfonsín al triunfo y que lo hizo presidente de todos los argentinos, pero que además dio por finalizada una etapa de oscuridad, de tristeza y muerte en la Argentina. Yo voté en esa elección. Vos Eso llegaste. Fue mi primer voto. Nosotros Yo que tenía somos un añito. hijos, vos Ustedes que son hijos de la democracia, vos Yo que tenía serías un nieto de añito. la democracia. No, Claro. abuelo de la democracia. abuelo de la ponele que padre, ¿no? Tampoco exageremos. Pero una fecha muy cara a nuestros sentimientos. Venimos obviamente de una procedencia y de una cultura política que es el radicalismo, y de este programa que es Adelante, en Radio Caput, intentamos todos los miércoles de alguna manera revivir el espíritu que tuvo Alfonsín en esa época de la recuperación democrática, y también en los mejores valores del alfonsinismo democrático, ¿no? Sin duda Bueno, que y para reivindicar la democracia, y reivindicar y repudiar todos esos años oscuros que vivimos en la dictadura, y repudiar el accionar de esos años por parte del Estado, es que hoy tenemos un entrevistado muy especial, porque tiene que ver con la repetición de ese accionar del Estado, de ese accionar de muerte, de desaparición, de tortura que se da en democracia, ¿no? Y entonces hoy tenemos un entrevistado muy especial porque tiene que ver con lo que no queremos volver a vivir, con lo que no deberíamos haber vuelto a vivir, y que lamentablemente sucedió durante un gobierno en teoría democrático, pero que hoy cada vez reafirmamos con más convicción que no es un Estado que respeta el Estado de Derecho, por múltiples cuestiones. Pero en el caso especial de Santiago Maldonado, es un Estado que con las fuerzas de seguridad hizo que reprimió, pero además generó la desaparición de Santiago y la posterior muerte de Santiago en un proceso ilegal, donde las fuerzas de seguridad se excedieron y terminaron con la vida de Santiago Maldonado, y por eso hoy lo llamamos a Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, que al igual que nosotros sigue exigiendo memoria, verdad y justicia. ¿Qué tal, Sergio? Carmela Moró te saluda. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Carmela? ¿Cómo estás? Bien, Sergio. Bueno, estamos acá con Lucas Olavarriaga y Pablo, que también te saludan. Hola, ¿cómo estás, ¿Qué tal, Sergio? Hola, ¿qué tal, Lucas, Pablo? ¿Cómo les va? Muy bien, bueno, estábamos acá empezando el programa tratando de alguna manera de reivindicar los valores democráticos, recordando la gesta del 83, vinculados a la recuperación democrática, y de alguna manera haciendo la comparación de lo que significa vivir en democracia y las garantías que debiera dar un Estado democrático, garantías que en el caso de Santiago nunca existieron, ¿no es cierto? Digo, vos, en todo este proceso, desde la desaparición forzada de Santiago hasta, bueno, la muerte de Santiago, vos, ¿cómo, digo, te pusiste a pensar alguna vez o se te cruzó por la cabeza que esto podía llegar a pasar en democracia y obviamente con tu propio hermano?
Honestamente no. Pero bueno, en realidad no es que, no de la manera en la que fue. O sea, recordemos que tampoco en democracia hay muchos desaparecidos, sobre todo mucho gatillo fácil, más que por ahí tantos desaparecidos, y en muchos casos sin resolver. Pero por lo general, en la mayoría de los casos, fueron intervinieron policías, ¿no? Como más cuestiones locales, de provincias, de ciudades, ¿no? Y algo como lo de Santiago, que no es que es una vida que vale más que otra o es una desaparición más importante que de otra persona, sino que en realidad es el primer desaparecido en democracia con fuerza federal. Y eso lo redobla y lo hace aún más grave cuando el propio Estado, a través de su ministra de Seguridad y todos los, incluso se puedo mencionar derechos humanos como Abruz y todos los que componen esa, la gente que está ahí en los ministerios, reforzaron y nos atacaron a nosotros todo el tiempo y prevalecieron un partido político y una fuerza de seguridad por arriba de un desaparecido. Entonces eso es lo que lo hace más grave. Sergio, yo el otro día recordaba a vos, digo, para recordarle a la audiencia, vos seguramente todos lo recordás mejor que yo, que durante varios días negaban negaban que Santiago estuviera en ese lugar, que había estado en ese lugar. El Estado, el gobierno, la ministra Bullrich, nos querían hacer creer que mientras había testigos y mientras todos estaban denunciando que la desaparición de Santiago, ellos nos querían hacer creer que Santiago nunca había estado ahí. Bueno, eso es parte de lo que es la desaparición forzada. O sea, no es que es algo que es un plan sistemático solamente en dictadura, como alguna vez lo dijo un personaje nefasto del periodismo, sino que en realidad es una política utilizada por parte de la fuerza de seguridad en todos los gobiernos. Y es primero en la negación, y es cuando y eso únicamente lo puede realizar el Estado, no lo puede hacer alguien particular, porque no tiene la logística o no tiene todo el amparo y todo cómo se va dando cuando es el poder político, judicial, el periodismo. Porque digamos que más allá de todo, acá el rol más importante lo cumplió el periodismo. Que el periodismo, no me refiero al periodismo en general, sino a dos grandes medios, que son los que van marcando la tendencia de lo que va pasando en el país, son los que te pueden construir un candidato, son los que te van demonizando a alguien, van plantando pistas falsas, van siguiendo para que todos vayamos detrás de una zanahoria como ellos quieren. Eso lo construye el poder del periodismo. O sea que todo eso es un conjunto de cosas. No es solamente Bullrich, por ejemplo. O sea, tenemos varias cosas. Tenemos a Bullrich, tenemos a, no sé, el ministro como de Derechos Humanos como Abruz, por ejemplo, que alguien lo ve actuando en algún lado, apareciendo cuando tiene que haber, no sé, las represiones en todo lo que se va dando últimamente, porque parece que con Santiago fue el detonante. Me parece que algo que ya venía planificándose, ahí es como que fueron por más. Me refiero a lo que va en este gobierno, ¿no? Que todo lo que van haciendo, o sea, es cada vez ir más arriba. Bueno, después sucedió el caso de Rafael Nahuel, que fue tremendo, porque además murió, ya tenemos la carga de la prueba, ¿no? El tema de que murió con un disparo por la espalda, y está comprobado que le dispararon todo, y sin embargo también es como que en un cuestionamiento de qué estaba haciendo ahí el chico, de quién era el chico, de que, bueno, de que esto pasa cuando hay grupos que generan disturbios, y que la legalidad, y bueno, todo el mismo discurso sobre un caso mucho más claro y concreto, digo, porque sobre la muerte de Santiago y sobre la desaparición siempre tiraron mantos de sospecha estos medios que vos decís, y que generan confusión en la sociedad, porque bueno, a veces la sociedad, la única conexión que tienen con algunas cuestiones que suceden es la que le venden los medios, ¿no? La que ellos
reciben por medio de los medios de comunicación. Digo, pero en el caso de Rafael Nahuel era algo concreto, conciso, o sea, fue una manifestación, boom, un disparo, muerte, y sin embargo también lo pusieron en cuestionamiento, también sembraron duras, también sembraron todo un clima de victimizar a las fuerzas y de demonizar al pibe, y digo, y así todo también, digamos, ¿no? El resultado fue el mismo. Bueno, a eso me refiero, porque en realidad cuando digo lo de que comenzó con Santiago, y justamente cuando salen, instalan los medios diciendo murió ahogado, ya está, no sé para qué reclaman, como si no hubiese participado la gendarmería ni ninguna fuerza de seguridad, fueron por más directamente, como ahí no pasó nada, ganaron las elecciones, velatorio de Santiago, 25 de noviembre, le disparan por la espalda a Rafael Nahuel. Sigue eso, como que no pasa nada, como que parece que dice, bueno, listo, es por algo habrá sido. Lo de Santiago, es más, ayer me encuentro con alguien y me dice, pobre, le pasó porque no sabía nadar, ¿no? O sea, como desnaturalizando todo. O sea que yo escucho eso, y es peligroso, o sea, es tan peligroso al ritmo de que lo de Bolsonaro no es casual. O sea, es saber, acá se generó, me parece que los grandes medios construyeron que muchas personas le resurja el odio, porque sí, y a su vez la ignorancia. Porque hay dos componentes ahí que se juntan, y que me disculpen, ¿no? Si alguno se siente afectado, pero no puede ser tan ignorante. O sea, yo entiendo una parte, entiendo que hay esa famosa llamada grieta que le pusieron, que existe desde que nacemos, porque la verdad que hay una sociedad que siempre estuvo en un nivel y hay otra sociedad en la cual siempre fue como más desplazada, después hay otra que está ahí bollando, dando vueltas, pero hay una parte que no pertenece a esa gran sociedad que es de unos pocos, pero cuando vos querés pertenecer a eso y no te da la nafta, digamos, porque no llegás, eso es lo preocupante. Cuando hay gente que agarra y se mira al espejo, y es como que yo me mire y diga, sí, soy flaco, mido 1,90 m, tengo el pelo largo y no sé, y toco la guitarra como Led Zeppelin. Bueno, eso es lo que se construye de un montón de gente. Que yo el año pasado hacía la comparación de que decía que había gente que le decían que que abría la heladera, estaba vacía, pero si la tele le decía que estaba llena, decía que estaba llena, por más que no tenga para comer. Y eso pasó el tiempo, y lo de ahora es lo de Bolsonaro. La verdad es que me preocupa, porque me preocupa que también a ese ritmo pase lo mismo en la Argentina. Sí, porque te aparece un Olmedo o un Biondini y tienen alta chance de gobernar un país, porque esa vez quién odia más. Y el otro día, me tocó estar ahí el miércoles, cuando fue lo de la represión, y cada vez, ahora estoy en Bariloche, pero justo la semana pasada estaba ahí, que había el Congreso y todo, y cada vez es más, o sea, cada vez van con más, tienen más saña, digamos. Sí, a mí me llamó la atención muchísimo ver un grupo de manifestantes de un gremio, no recuerdo cuál era, que se vino con las máscaras, con las máscaras antigas, como ya naturalizando que nos iban a echar gases, digamos, ¿no? Y es muy triste en realidad, porque se supone que nada de eso debería pasar. Los profetas del odio, lo llamaba Arturo Jaureche, hablando de viejas grietas, y esto es como una apuesta triple, aquellos. Son profetas del odio, pero ya son maquinarias del odio que se desatan a partir de los medios, ¿no, Sergio? En realidad, como que siempre estuvieron, no es que... Claro. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, yo la verdad que nunca pensé que iba a pasar por esto, ¿no? O sea, es como que me parece que nos relajamos mucho y todavía seguimos viendo que esta lucha de las madres, de las abuelas, después que continúa con hijos, y todo eso, somos pioneros en el mundo en lo que es derechos humanos, en lo que es el reclamo, en lo que es esa lucha social, y de pronto ves que todo eso que se generó, todo eso que se construyó, te lo derrumban como si fuera un Jenga, ¿viste? Te lo tiran como si nada,
y todo avalado en un gobierno democrático. Entonces, todas esas personas porque la verdad es que destilan odio, pero porque yo entiendo algunas cosas que vos no puedes estar de acuerdo en todo, y es parte del ser humano, ¿no? Si todos pensáramos igual no sería mundo. Ahora, de ahí a odiar y desearle todo el tiempo al de al lado que hay que matarlo, o sea, la verdad es que llega un momento de decir, bueno, ¿sabés qué? Saquen una ley que que podamos andar armados por la calle y nos matamos entre todos y listo. O sea, ¿cuántas personas querés? 5 millones que viven en Argentina. Bueno, nos agarramos a tiros entre todos, que es algo que es terrible estar hablando de eso, pero es la única forma de que pareciera que es lo que están buscando. Pues no entiendo cuál es. Si vos a la gente le sacás el trabajo, le quitas el medio de poder expresarse, la recortás, porque tampoco son tan inteligentes, pues por lo menos abrí una parte para que la gente pueda agarrar y decir, bueno, yo te ofrezco esto, ofrezca lo otro. Entonces, que te haga un poco circular la cabeza y pensar, no, y atacan a todos los medios y te instalan como que tenés que ser un robot, como que si no es como lo que ellos dicen, está mal. Y eso lleva a todo lo que pasó, y desgraciadamente a mí me toca por ahí estar desde el lugar de hermano, y tengo la parte más dolorosa y la otra parte que no puedo escaparle a la realidad de la actualidad de todo lo que va pasando. Entonces muchas veces yo empiezo a hablar y por ahí me voy del tema de Santiago, y no es que me olvido, pero me voy arrastrando en la misma circunstancia, en la misma diaria, al tener que estar en otras causas, porque también todo esto que lleva y sigo, yo me puedo quedar en mi casa y mirar para otro lado y decir, bueno, listo, ya está, apareció Santiago, bueno, esperemos que la justicia haga algo. No, si yo no me muevo, si no salimos, si no estamos, y de él, dando charlas, manifestándonos y todo, nos pasan por arriba. Ya nos hubieran cambiado la causa, la carátula, hubieran instalado cualquier cosa. Y si apareció Santiago, fue por esa palabra llamada desaparecido, que es donde la gente no lo permitió, así como del 2x1, y salieron muchos a apoyarnos. Todavía se sigue manteniendo eso, que por suerte hay una construcción de derechos humanos y que uno puede reclamar y seguir manifestándose, y es que así aparece Santiago. Si no, todavía lo estaríamos buscando como extraviado. Sergio, a vos ya te lo habrán preguntado, pero ¿no te pareció rara la fecha en la que apareció Santiago? Sí, eso lo digo desde el principio, o sea, en realidad no es en vano, no es el primer desapareció, que apareció el 17 de octubre. También hace 4 años apareció Luciano Arruga. No, y la cercanía con las elecciones y cómo eso influyó en la opinión pública. En realidad es algo que fue, mira, por eso digo cómo tienen que ver los medios. Porque de repente cuando nosotros le fuimos útil al gobierno, estaban todo el tiempo. Claro. Vos prendías todos los canales. Sí. Cambió totalmente, que viste, la tapa de Clarín, viste. Estaban todos los medios en Esquel, todos ahí encima, y nos tenían a nosotros dando vueltas, usándonos el tiempo que ellos consideraron necesario. Después justamente aparece martes, no apareció el lunes 16 de octubre o el miércoles 18, apareció martes 17 de octubre, al otro día el 18 no salió estando el avión sanitario ahí, salió el jueves, cosa del viernes a las 6 de la tarde, tener todo listo y decir listo, no tiene signo de violencia, la causa es ahogamiento con ayuda de hipotermia, sale Macri tan hipócritamente hablando, y ahí se terminó todo, ya está, listo. Acá tenían el desaparecido, fue un invento del kirchnerismo, para otro fue de lo zurdo. Sí, además hay hasta encuestas que reflejan cómo repercutió eso. O sea que hasta tuvieron el tupé de medirlo, digamos, ¿no? Bueno, la diputada que dijo que estaba en un 20% en Chile y que después dijo que estaba... Bueno, esa es una inimputable, más que una diputada, es una vergüenza para el país. Pero vos fijate lo que representa ese odio para la sociedad, porque tenía intención de... había sacado en las PASO un 54 y después sacó un 50%. Es increíble. Y dijo que se había conservado así porque era como Walt Disney. O sea, en realidad si yo me detengo a ver todos los impresentables estos y agarrar y accionar como cada uno de ellos, o sea, tengo pero para
para estar toda mi vida haciendo eso. Pero no es que yo me puedo correr del eje que es Santiago y dedicarle tiempo a ellos. Pero la verdad que es eso, es meterme en el juego de ellos. Sí, porque hablando del juego de ellos, porque nosotros hablamos de los grandes medios, pero también ellos, porque son ellos desde el gobierno, con esa tropa de trolls que tienen en las redes sociales, son los que instalan conceptos como se murió porque no sabía nadar, digamos, porque está comprobado, además es obvio, digamos, ¿no? Porque si la misma persona que hace un tuit diciendo eso, después retuitea a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich, como si fueran grandes referentes, y eso se multiplica por cientos o por miles, está claro que esa gente que responde al macrismo, llamémoslos troll pago o no pago, son los que quieren instalar ideas como Santiago se murió porque no quiere nadar, no sabía nadar. Y así como instalan eso, instalan otro tipo de cosas que tienen que ver en general con sentimientos miserables, con sentimientos de odio y de bronca y de rencor. En realidad hay una parte que son trolls, que en realidad ahora van cambiando, porque ahora le bajaron el presupuesto, entonces lo que yo veo es que son muy pocos los que trabajan, entonces contratan los que ponen me gusta. Entonces agarran, en vez de poner me gusta, te ponen la carita así como que te pone uno, no sé, sí, es un hippie, se bañó después de 28 años, por ejemplo, ¿no? Entonces pone la carita esa y empiezan todos los que, si vos mirás los nombres, son todos de la India, de estos países. Sí, son de... Porque son mano de obra más barata. Entonces lo que hace es comentar eso que lo pone arriba. Y no ves todo el resto. Ahora, en esto yo empecé a entender algo. Antes yo trataba de llegar al resto y lo nombro partidariamente, por ejemplo, como los que son Cambiemos, pro radicales o todas, el engendro ese que hay hoy gobernándonos, con el perdón de los radicales. Sí, habemos radicales distintos. Claro, y la verdad que cuando aparece alguno, a mí me sorprende. De hecho, me sorprendió que en Tandil un sector del radicalismo saliera a las marchas a pedir el pedido de la prisión con vida de Santiago y después de justicia. No lo podía creer porque me parecía algo tan lejano como que ya no existía. Y lo digo esto porque pareciera que uno se va sectorizando políticamente partidario, ¿no? En un costado. Pero en realidad no es eso, es que los que están y los que nos gobiernan pusieron por arriba, ponen como que todo lo que se le reclama al gobierno ya automáticamente sos kirchnerista. Y como que la palabra kirchnerista la pusieron como que es una mala palabra y generaron un odio al kirchnerismo. Y entonces con eso le da una chance y un crédito, tienen mucho para agarrar y hacer cualquier cosa sin que nadie lo cuestione. Entonces tenés un sector de la sociedad en la que dice, no, yo con tal de que no vuelva, que por ahí voy a decir una mala palabra, pero ¿qué no es mala palabra? Decir la yegua, porque es así, o sea, alguien que todo el tiempo le demonizaron a una expresidenta que le dijeron barbaridades de todo, pero vos sos más que le decís cualquier cosa, ya está. Te agarran, te allanan la casa, te arman una causa. Hubo un chico preso en enero por haber subido una canción de hincha de Chacarita. Cierto. O sea, ¿se entiende cómo es? Como en algunos casos, cómo es la vara mide distinto. Santiago había cortado una ruta el día anterior, ni siquiera cuando lo desaparece estaba cortando la ruta, estaba en un lugar, entraron ilegalmente, pero estaba bien que lo desaparezcan, que lo maten. Pero De Angelis, el senador, estaba cortando ruta también. De Angelis, bueno, pero es otro tipo de corte de ruta, te van a decir. Sergio, ¿cómo aprendiste a bancarte que te cagaran a palos de odio todos los días, desde las redes sociales, desde los medios, no a partir de las calumnias, las difamaciones que fueron sistemáticas en los medios principales, ¿no? ¿Cómo hiciste para reinventarte y no odiar vos? Todos los días, pero yo arrancaba por Andrea a las 5 de la mañana, por ahí nos dormíamos a las 3, 3:30, así era, todo el teléfono prendido todo el día, y hablaba con todos.
tratando de difundir eso y encima después tratando de ver el expediente, después que no te recibía, que no tenía tiempo para ver todo eso. Ahora después, cuando empiezo a parar un poco y empiezo a ver, esto te digo, mucho ya llegando a diciembre, viendo las barbaridades, viendo videos de periodistas, todas cosas, realmente me llegaban cosas que eran las más evidentes y las más sanguinarias. Pero yo, así como te dije, lo de, por ejemplo, si yo me tengo que detenerme y contestarle a Bullrich y entrar en el juego de ella, a mí me desviaba de lo que era Santiago, me prioridad era buscar a Santiago. Yo no me podía poner a contestarle a un par de parásitos, como por ejemplo Bullrich, que estuvo en todos los gobiernos, en todos lados, y la escuchás hablar y decís, bueno, está totalmente demente. ¿Cuándo va a ser el día que pongan una ley para que le hagan un psicotécnico más seguido a todos? Porque la verdad que son delirantes, y así te puedo nombrar a todos. La verdad que hay días que tengo más bronca, pero lo digo con hechos, o sea, no es que digo invento y tiro cualquier cosa, no, son cosas que vos dijiste tal cosa, y dijiste que existía el RAM que lo financiaban los ingleses. Nadie, ningún periodista le preguntó, de todos los subsecuentes que le hacen la nota, que le diga, escúchame, ¿vos me estás cargando? ¿Dónde están las pruebas? Y además generando una hipótesis de conflicto interno para el Estado que es grave, por lo menos. Y me resulta gracioso que menciones así a Bullrich, porque casualmente hace 2 semanas lo teníamos en el piso al diputado Moró, que hablaba de, viste que vos mencionabas recién que un eventual Bolsonaro en la Argentina podría ser Olmedo. Bueno, Moró decía que podía ser Bullrich, por ejemplo. Pero digo, me parece que... No lo había pensado, pero porque en realidad me parece que está para estar más al frente, o sea, la veo más arriba de un tanque, tiroteando a todos, que estando atrás de un sillón, pero bueno. No, pero sí me parecía también importante destacar por la pregunta que recién te hacía Pablo. Vos recordás que también a las abuelas de Plaza de Mayo, a las madres de Plaza de Mayo, al comienzo de su lucha se las tildaba de las viejas locas de Plaza de Mayo, con lo cual, digo, parte de este acostumbramiento que ya debes tener a estas campañas, estas difamaciones, te responde también a que va a haber sectores que siempre van a estar a la orden del día para deslegitimar tu causa, para desprestigiar la lucha que también lleva adelante Santiago. Digo, estás curtido para eso. En realidad no sé si uno no nace con eso ni sabe cómo hacerlo. O sea, yo no descarto que un día se me salga la cadena y diga cualquier cosa. O sea, qué sé yo, no lo sé. Hasta ahora lo vengo controlando. Pero el tema es que también a veces se generan, ellos mismos te van llevando para ese lado. Esto de confrontar, de insultar, de ir al choque. Llega un momento de decir, bueno, loco, ¿sabés qué? O sea, y sí, si agarro una piedra se la tiro. O sea, porque la verdad que cuando vos ves esa lucha desigual que hay, y que en todos los aspectos, me refiero más que nada en la calle, porque en esta confrontación de tratar de querer explicarles o hablarles, es imposible porque no hay un diálogo, porque no hay forma. O sea, por ahí paso a la otra parte que por ahí es económica. Vos lo ves a Marcos Peña y le están diciendo que están cerrando los negocios y el tipo te dice, no, aumentó la venta por internet. Y te dice, no, pero en realidad está bien, porque ahí nosotros tenemos otros datos. O sea, con una... con un descaro. Es una cosa que yo digo, no puedo creer que haya gente con ese autoestima y con esa cosa tan elevada de pero esa si a vos se te sale la chaveta no sería lo mismo que a cualquiera de nosotros, porque a vos te mataron a tu hermano. Digo, si a Eve le piden coherencia, bueno, sepan que a Eve también le rompieron la familia. Digo, a veces, la sociedad exige de estas situaciones determinado nivel de línea. O sea, a vos, digo, volviendo al inicial de la nota, no te imaginaste nunca que ibas a estar en esta situación. Vos no venís de la política, jamás pensaste que ibas a estar hablando de la vigencia de los derechos humanos en el Estado. O sea, con lo cual vos tenés otra vara distinta, porque la vida te puso en ese lugar, eso lo tenés en claro. Sí, totalmente, o sea, a mí no me, yo no te hubiera llamado, o
sea, no hubiera hablado en la radio ni siquiera por un concurso. No te hubiera llamado, no me hubiera ido a sacar una foto con alguien, no era anti Cholulo, o sea, yo podía ver a alguien famoso en la calle y no me iba a acercar, pero por una cuestión de mía. Y sin embargo termino en una situación ante los ojos de que yo sé que hoy, yo no puedo ir y irme a comer un asado y tomar de más, digamos. Claro. O hacer la vida que tenía antes, o ir y, no sé, hacer cualquier cosa que antes era más, no es que lo hacía, pero quiero decir que hoy voy a un lugar y tenés todos los ojos mirándote como si fuera un formador de opinión o como si fuera alguien que tiene la verdad absoluta. De verdad, yo soy un ser humano que lo único que me tocó es, en estas situaciones, salir a pelear por mi hermano como a cualquiera le podría haber sucedido, y cada uno podría hacer lo que puede y lo que le sale. O sea, vos mencionabas a Eve. Yo, había cosas antes, yo veía la lucha de las madres, veía todo, cómo la demonizaban a Eve, o sea, un montón de cosas que después discutimos si está bien, está mal, si esa cosa, porque robó, si robó, no lo sé, o sea, no me viene el caso porque no hay ningún juicio, no hay una causa, no hay nada. Entonces, ya de por sí yo eso lo descarto. A mí me pueden decir lo que quieran, que para mí es una madre de Plaza de Mayo. Después, dame la vuelta como quiera, tanto ella como Norita Cortiña, como Tati Almeida, te la voy a nombrar a todos, abuelas, pero nombro por ahí las personas que por ahí están más a la cabeza. Ahora, todas esas personas tienen un dolor y solamente los entendemos los que nos pasó algo similar, porque es difícil. Yo no podía entender el sufrimiento, cómo lo llevaban con tal grandeza, tantos años, y convivir con eso. No sé cómo se hace, no sé si yo dentro de un año termino, no sé, tirado, drogado, alcoholizándome, no sé, dónde. Ojalá que no creo, porque ya tengo 45 años y ya por ahí tengo más o menos encaminado como estoy, pero te lleva para eso, porque hay el Estado es eso, cuando es el que interviene, te va cerrando todo el círculo. Vos fíjate, te tiro ejemplos, ¿no? A veces, y lo dejo un poco de lado a Santiago ese, porque primero lo demonizaron a él, le fueron todo el tiempo, que primero, como decía Carmela, que no estaba. No existía Santiago. En 400 presentaciones en diferentes lugares de que estaba, para que no estuviera ahí. Después, que era un hippie sucio, que era artesano, o sea, siempre no era Santiago, era el artesano, el hippie, el anarquista. El anarquista. Ahora, se llegaron a cuestionar, yo veía después comentarios, prefiero un invento porque siempre estaba con la misma ropa. Como si tendría que andar alguien modelando, ¿no? Digamos en la ruta, ahí, o sea, con un desfile de moda, o sea, bueno, en esas pequeñas cosas se quedaban. Ahora, cuando pasa lo de Santiago, se la agarran con los que seguimos. Entonces empieza eso, campaña de, justamente hace un año de que salieron en contra de mi trabajo. Sí, yo te quería comentar que yo fui a comprar tu té, el té que vos producís, y me encantó, te lo quería decir porque Wality, y también las especies. Compré el ají molido ahumado y era impresionante, así que tu laburo también es muy bueno. Es muy bueno. Muchas gracias. Igualmente cuando a mí me preguntaban algo, yo no quería mencionar nada, y lo único que decía es que comerciante, punto, no ponga nada, no, de hecho yo no hablo y nunca hice uso de eso, porque me parece que yo estoy acá por Santiago, no estoy por otra habilidad como hablábamos antes. Sergio, de todas maneras, ante todas estas campañas, digo, medios como este programa, como esta radio, intentan también ponerle fin a esta ola de mentiras que quieren montar para, de alguna manera, deslegitimar la lucha de Santiago y la tuya para el esclarecimiento de su desaparición. Así que bueno, Sergio, se nos va el programa un poco, así que te tenemos que despedir acá y seguramente... La última, para que era lo que quería decirte ahí, que el Estado es el que tiene la facultad eso de, cuando yo digo, no sé cómo terminás después, es porque ellos te van cerrando. El hecho de
interviniendo el teléfono no es casual que se haga público. Eso lo que hace es que todo el ambiente, todo el entorno que vos tenés, se agarre y te empieza a hacer un lado, porque te dice, no puedo hablar con este. Obviamente que los amigos y la gente que siempre está y entiende, lo sigue haciendo, pero eso lo que te hace es aislándote de alguna parte de la sociedad. Entonces te van llevando con eso, te van demonizando, como que terminás siendo un paria. Ahora, si nosotros no hubiéramos tenido el acompañamiento de la gente, estaríamos muy solos, sobre todo en esta época que es tan cruel. Así que bueno, es agradecer. Seguramente ahora estás mejor rodeado que antes. Totalmente, o sea, pasó el filtro y la verdad que lástima que Santiago se llevó la peor parte, pero vino bien para ver quiénes están y quiénes no. Un abrazo, Sergio, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias y verdad y justicia por Santiago. Hasta luego. Justicia. Así sea. Seguimos en Radio. De ahí vino Francisco, háganlo pasar. Darle la espalda al sol. Seguimos en vivo. Sí. Para que se sienta acá, yo me quedo afuera. No, acá para que salgan en alguno de estos lugares para que salgan en vivo, pero estemos todos en la entrevista. Sí, a mí Francisco allá. Me interesa más. Esto estuvo muy Un político. Sí, señora. Por eso es lo mío la política internacional. Me sonríe. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me interesa mucho la política internacional. Lo que sí deja por lugarcito para acá. ¿Salió? Bueno, esto es... Che, vayan a buscar a Trump. Pedile mi corazón. Cuidado con el vivo. No, ya sé, pero el tema es que no me quiero pasar acá y me caigo arriba de... ¿Cómo se llama el hermano? Volvamos. Morera, ¿Cómo andás? ¿qué haces, che? ¿Todo bien? ¿Bien y vos? Se nos acortó un poco, estábamos hablando con... ¿Quién es Sergio Maldonado? ¿Cómo andás? ¿Dónde se toca? Dale, por favor. ¿Dónde se sienta? Para que se vea el... Para llamarme ¿Dónde se sienta ahí? me digan, Sentate acá. sentate acá. Ahí. Bueno, ustedes me digan. Esta está medio... ¿Está baqueteada? Sí, Vení, bien. ¿Sí? Bueno, estábamos hablando con Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado. Hace unos días se habían cumplido 1000 días. 1000 días exactamente, Carmela, sí. Y ahora tenemos con nosotros a otro invitado, a Francisco Cafiero. Él es dirigente peronista, vicepresidente de la COPAL, Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, y presidente del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China, y también docente de la Universidad de Lanús. Bueno, bienvenido, Francisco. Bienvenido, Francisco. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes. ¿Y puedo hacer la primera Sí, pregunta? dale, está como Me desbocado. parece que el porque tema Brasil está golpeándonos a todos y es jodidísimo lo que está pasando. Muy complicado, ¿no? Lo de el avance de Bolsonaro, una propuesta muy antipopular, con términos muy fascistas, cómo ha encarado la campaña, las cosas que ha dicho, y así todo sacó una enorme cantidad de votos, ¿no? Más allá de analizar a Bolsonaro en sí, creo que el desafío nuestro es pensar en qué nos pasó, ¿no? ¿Qué nos pasa a las fuerzas populares, nacionales, que estamos perdiendo elección tras elección, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para volver a constituir nuevas mayorías? ¿Cómo se combate políticamente estos discursos de odio? Pues claro, recién lo hablábamos con Sergio Maldonado y él usaba el ejemplo de Bolsonaro para marcar algunas tendencias que él notaba en la sociedad argentina. Lilita Carrió, digamos. O sea, el marketing del odio aplicado a la política, bueno, Lilita que Carrió, también lo vimos Patricia en Bullrich. Estados Unidos con Trump, ¿no?
en Estados Unidos con Trump, en Italia con la actual coalición gobernante. Es como que el odio es una mercancía política espantosa y muy eficaz, que es como se decía en los tiempos del fascismo, ¿no? Un virus que empieza a contagiar a tus vecinos, a la gente que tenés al lado. Porque esto es lo tremendo, ¿no? Claro, pasó con Irigoyen, pasó con Perón, pasó con muchos de los movimientos populares, obviamente acá en Argentina con los dos más grandes y con muchos otros países de América Latina. No por nada Bolsonaro también gana las elecciones después de una destitución bochornosa a Dilma y del encarcelamiento a 12 años de Lula, que tenía la mayor intención de voto en todos los análisis de opinión. Creo que también los movimientos nacionales y populares tenemos que rever por dónde encarar nuestras estrategias de discurso, de propuestas, de cómo vencer a ese odio, ¿no? Yo estoy convencido de que el amor siempre vence. Ahora, el amor hay que ponerle contenido, propuestas, y qué propuestas, ¿no? Qué agenda ofrecerle a la ciudadanía para ofrecerse como sinónimo de futuro y no como nos quieren hacer vender de que somos el pasado, los corruptos, los ineficaces. Es decir, hay un montón de cuestiones que creo que tenemos que rever y que encarar. Hay una suerte de negación de los militantes del Espacio Nacional y Popular acerca de que esto es así, de que el odio vende, ¿no? Sí, esto, digámoslo en términos de callejeros más modernos, Digo, esto de que el odio garpa, ¿cómo porque, digamos, una foto de 4 tipos de los cuales la mitad va a votar el presupuesto no es la mejor forma de presentar una alternativa a la sociedad? ¿Cómo construimos esto desde una comunicación que digamos que no rebote, ¿no? Que no rebote. Mirá, yo creo que hay que hablar de los problemas de la gente permanentemente, ¿no? Si un dirigente no habla de los problemas de la gente, no se ocupa de ponerle la oreja a los problemas de la gente, difícilmente podamos representar a la gente. Yo camino mucho en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, los más golpeados. En todos los barrios, las compañeras, aquellas que son beneficiarias de la asignación universal por hijo, que trabajan en las cooperativas, las madres solteras, es decir, aquello que ese sujeto por el cual desde el peronismo siempre le ponemos el hombro, la oreja y las políticas públicas para poder hacer una inclusión de esos sectores excluidos. ¿Sabe lo que nos dicen muchas de esas madres? Me preocupa la inseguridad. La inseguridad en los barrios está al tapete de las prioridades de la gente. Me preocupa el avance de la droga. Entonces, frente a estos problemas concretos, más allá de nuestra agenda que siempre tiene que priorizar la redistribución de la riqueza, la industrialización de la economía del país y la producción, de la educación, de la ciencia, la tecnología, de las políticas sociales, a eso nosotros también tenemos que ser tajantes y contundentes a la hora de hablar de las políticas de seguridad ciudadana. Y creo que en eso la derecha nos ha copado el espacio con discursos, propuestas y políticas como la que vemos de Patricia Bullrich y su consecuencia con Chocobar. Recién escuchaba a Sergio Maldonado. A Maldonado lo conocemos por una tragedia. No por su vocación militante o por su solidaridad con los pueblos originarios. Lamentablemente a este compañero lo conocimos por una tragedia. Y eso es horrible, y eso es la consecuencia de las políticas de seguridad de estos tipos. Nosotros tenemos que ponernos en la vereda de enfrente y ofrecer, como ya estamos en el campo ideológico, pero ofrecer políticas de seguridad ciudadana contundentes, que no apliquen la teoría de Chocobar. Porque si no, en ese juego no gana nadie. El Estado tiene que cuidar a la gente. El gobierno tiene que cuidar a la gente. Y nosotros tenemos que hacerle entender a la gente que podemos ser sinónimo de cuidar a la gente. ¿Y cómo rompemos la trampa mediática? ¿Puedo dar dos ejemplos? Porque la derecha tiene un discurso efectista y efectivo sobre el tema de la seguridad, pero no tiene resultados efectivos, porque la inseguridad en la Argentina creció. En la ciudad de Buenos Aires es tremenda la inseguridad. Te roban en plena 9 de julio a las 3 de la tarde. Es que lamentablemente yo creo que la racionalidad acá supera el relato, ¿no? Ahora, cuando la enfermedad se vende como remedio, porque este es el problema. La derecha causa esto y se ofrece como, en una versión más radicalizada, la ultraderecha va a solucionar los problemas que genera la derecha. Me parece que ese es el dilema, ¿no? Pienso en dos casos. Uno, el de la Poderosa. Sí. La ministra Patricia Bullrich acusa a la Poderosa de ser avanzada en narcotráfico cuando son los únicos que lo frenan.
o uno de los pocos que lo frenan en los barrios populares. O el caso de esta chica Sheila, trágica. Clarín lo plantea como una disputa entre los padres por quién cobraba la asignación universal por hijo. Y esto, ahí tenemos que tener mucho cuidado, me parece. Terrible. Bueno, primero, creo que no hay que entrar en la trampa. Creo que también como fuerzas nacionales, populares, nos tenemos que animar a ir a jugar a la cancha de ellos. Ellos ya vienen jugando en la cancha nuestra. A ver, el timbreo es un invento de Cambiemos. La foto de Macri con el mate, hablando con la vecina, ellos ya vienen jugando en nuestra cancha y lamentablemente nosotros o no nos dimos cuenta tarde. Por lo tanto, creo que tenemos que convocar a nuestros mejores cuadros, pensar en nuestras mejores ideas, pensar en las políticas de seguridad ciudadana desde la doctrina, en el caso nuestro, del peronismo, que tenemos mucha materia gris, tenemos muchos cuadros, muchas mujeres, muchos cuadros, y creo que tenemos que construir política con esto. Primero, dar los debates. Animarse a dar el debate, en lo público, en lo privado, hacia puertas adentro del partido, puertas afuera, y no dejar que esto sea una bandera de las fuerzas conservadoras antipopulares, porque las consecuencias las van a seguir pagando los laburantes, las clases medias, las clases más bajas, es decir, nunca vamos a poder llevar adelante una política que contenga al conjunto. Ahora, Francisco, en la construcción de esa propuesta, ¿vos te representás quizás algún límite a la hora de ampliar la propuesta política que vamos a mostrar que las fuerzas populares le van a mostrar a la sociedad en el 2019? ¿Vos crees que hay... En términos electorales? En términos electorales, digo. Yo creo que el límite es Macri. Hay que ser tajantes con esto. Macri, sus políticas de ajuste, sus aliados, ese tiene que ser nuestro límite. De ahí, fijado ese límite, nosotros tenemos que hacer una gran propuesta opositora que lo ofrezca, que discuta, mejor dicho, futuro para la Argentina. Un país que se niega a discutir educación, un país que se niega a discutir ciencia y tecnología, un país que pone más plata en el presupuesto para pagar los intereses de la deuda que para cuidar el trabajo, la producción, la seguridad de los vecinos y de los ciudadanos en su conjunto. Es un país que no apuesta a futuro. Por lo tanto, nosotros tenemos que revertir esto con mucho debate, con una estética nueva, con una ética nueva, porque también yo creo que gran parte de la ciudadanía y nuestros compañeros y nuestras compañeras nos están reclamando un debate sobre la ética. El peronismo tiene que volver, el campo nacional tiene que volver a hablar de esto, tiene que hablar de esto. No puede ser que la bandera de la ética sea una bandera de los conservadores y la derecha. No puede ser que un tipo como Mauricio Macri, que es el presidente de los argentinos, por más votos que haya sacado, sea un tipo que nos quiera correr con la bandera de la ética y la transparencia. A ver, es inconcebible, pero lo hace. Procesado encima. Pero que lo hace. Un tipo con fortunas. Hay que cuidar a los niños. Pero claro, un tipo con fortunas en guaridas fiscales, a ver, no ahorros, fortunas en guaridas fiscales que la hizo evadiendo impuestos y lavando dinero. Es decir, nosotros no podemos aceptar eso. Ahora, para poder hacer frente a eso, sí tenemos la responsabilidad como oposición a fijar un discurso. Y eso se expresa no solo en lo que decimos, pero sino en cómo lo mostramos y en qué hacemos. Francisco, vos sos un militante de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves la ciudad, teniendo en cuenta que ahora se está discutiendo un presupuesto en la legislatura que representa también, en términos de ajuste, algo similar a lo que se está discutiendo en el Congreso Nacional? ¿Cómo ves la ciudad de cara al 2019? A grandes rasgos, a ver, en la ciudad de Buenos Aires creció la indigencia, creció la pobreza, disminuyó la clase media, creo que, y estos son datos que elaborados por la Dirección General de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, son datos oficiales del gobierno de Rodríguez Larreta. Hay un déficit enorme en materia de lo que hace a la salud pública, déficit en lo que tiene que ver con las vacantes en materia de la educación pública, y una ciudad donde las medidas del gobierno nacional en términos de las tarifas de los servicios públicos, el no control o la ineficacia de la política para contrarrestar la inflación ha impactado muchísimo. Se cierran comercios por doquier. Han bajado el consumo en la ciudad de Buenos Aires en todos los barrios.
ha crecido la desocupación, y la desocupación no solo que impacta mucho más en las comunas y en los barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires, pero sino que se duplica eso cuando se analiza y se mide a los jóvenes y a las mujeres. Entonces, frente a este contexto, tenemos que replantearnos también cuál es la postura de una amplia, más que fuerte, una amplia convocatoria opositora al gobierno de Rodríguez Larreta, y creo que lo primero que tenemos que empezar a decirle a los vecinos que Macri es Larreta y que Larreta es Macri, que son lo mismo. Bien. Son lo mismo. Ahora, en la ciudad, a diferencia de en el gobierno nacional, digamos, son una fuerza, digamos, con manejo territorial, con experiencia de gestión y, bueno, y evidentemente con una performance electoral que es exitosa, que se sigue sucediendo. Esto, ¿cómo se explica esto y cómo se desmonta esto en un discurso, digamos, de querer verdaderamente cambiar las relaciones de poder en la ciudad y sacarlos del gobierno? Yo no coincido con vos, Pablo, pero en realidad no creo que tengan un modelo exitoso ni nada. Tienen un mayor presupuesto per cápita que en el resto del país, tienen un gran presupuesto, pero también uno ve cómo desperdician ese presupuesto constantemente, reparando veredas y plazas que se reparan. No, yo me refería a que sacaron el 50% de los votos en la última elección. No, que está claro el desastre que digo, hacen. la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires, que siempre ha sido la mejor salud de todo el país, está en la educación, estamos totalmente de acuerdo. Ahora, ¿por qué siguen ganando las elecciones? Esta es la pregunta. Una excelente pregunta, Pablo, una excelente pregunta. Y vienen ganando elección tras elección. Y en las últimas elecciones, la verdad, ganaron en las 15 comunas. Esto es un dato objetivo, no podemos negar eso. Ahora, sí creo que en las elecciones pasadas, el campo nacional, el peronismo, tuvo la virtud de ampliar la base de sustentación de lo que era hasta el 2015 el Frente para la Victoria, de pasar de 12 partidos o sellos reconocidos electoralmente a 19, ir hacia una paso más amplia, con 3 propuestas distintas, tratar de encarar este nuevo rol que es ser oposición en el orden nacional y oposición en el orden local. Antes éramos siempre oposición en el orden local, pero oficialismo en el orden nacional, por lo tanto era una posición política distinta, y creo que ha sido un ejercicio democrático y acertado desde la visión política de dar el debate interno. No podemos quedarnos ahí. Creo que ese espacio de participación hay que ampliarlo, y eso implica interpelar nuevamente a las nuevas demandas que surgieron y que van surgiendo a partir de este año que estamos transitando. Los problemas del 18 no son los problemas del 2017, los problemas del 19 no van a ser los del 17, los del 18, sino que van a ser los del 19. El 19 va a tener un color distinto a todos estos años, y ahí está en nuestra capacidad política electoral para armar la mejor propuesta que aspira a construir una mayoría. Necesitamos construir mayoría, Pablo. La elección única, coincidiendo la de la ciudad con la de la nación, ¿cómo la ves respecto de la anterior, que fue la del 2015, que fue desagregada? ¿Vos cómo ves que esto puede llegar a influir en la articulación de un frente opositor? Aspiro a que Rodríguez Larreta tenga la valentía de sostener la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y desdoblar las elecciones, pero no creo que tenga la autonomía política para hacerlo. No creo que Macri, su jefe político, lo deje hacerlo. Una última que tiene, ya cerrando el programa, que tiene que ver con la fecha que tuvimos ayer. Los que nos reivindicamos alfonsinistas... 30 años de democracia. 30 años de la recuperación... 35 años de la democracia. Muy cansado. Digo, nosotros obviamente los alfonsinistas reivindicamos como un gran valor el hecho de la irrupción de una figura como Toboilo en el peronismo, porque ayudó al propio Alfonsín a sostener la democracia en ese momento, cuando todavía estaba muy endeble. ¿Cómo ves vos la vigencia de la democracia hoy en la Argentina? Y si crees que, no sé si por el hecho de la irrupción de Bolsonaro en Brasil o lo que está pasando en la región, y por el poco respeto que está teniendo este gobierno hacia los derechos humanos, ¿crees que de alguna manera eso está en peligro, o cómo lo ves? Primer término, Antonio Cafiero siempre decía que él tuvo 2 grandes maestros en
su vida política. Uno había sido Juan Perón y el otro había sido Raúl Alfonsín. Y creo que pasa, ¿no? No sé si a ustedes como alfonsinistas les pasa que muchos les deben decir, che, ¿cuánto nos hace falta un Alfonsín en este momento, ¿no? A mí me pasa que digo, che, qué bueno sería tener un Antonio en este momento, ¿no? Creo que no va a haber ni otro Alfonsín, no va a haber ni otro Antonio Cafiero. Sí, lo que quedan, y es patrimonio de todos quienes abrazamos las causas de una patria justa, libre y soberana, creemos en la democracia, creemos en un país con justicia social, sí quedan en nosotros sus legados. Esto es la prioridad de debatir ideas y no cuestiones personales, la jugársela por la democracia y no jugársela por los intereses sectoriales o partidarios. Y esos son hombres que ya son patrimonio de la Argentina, de la democracia, de la vida democrática institucional. Antonio en el velorio de Alfonsín les dijo a los radicales que tenía una mala noticia para darles, que ya Alfonsín no era patrimonio de los radicales, sino que era patrimonio nacional. Bueno, yo creo que esos son los grandes hombres que sus legados siguen vigentes y que nuestro deber militante es recuperar sus ideas, su legado y hacer política con eso. Francisco, te agradecemos muchísimo la participación, se nos fue rapidísimo, así que esperamos que puedas volver a venir adelante en otra oportunidad, porque además Pablo se quedó con un montón de preguntas pendientes, así que vamos a satisfacer su... Gracias, Carmela. Gracias. Y los esperamos el miércoles que viene en Radio Caput. Esto fue Adelante. Che, no pasamos las redes del programa. Estamos en el vivo. Che, qué gusto, dale, yo no te veía. Igualmente, muy bueno. Es sorpresa encontrarte.